Hola, hola. Feliz noche. Ay, lo que me había pasado. Que inicié el directo en el perfil del portal, pero bueno, aquí estoy en lo mío propio. Llego un poquito tarde, 3 minutillos, pero bueno, aquí estoy. Mejor tarde que nunca, ¿no? Las creencias, madre mía, lo que tenemos integrado ahí. Bueno, me di cuenta viendo la flechita que no estaba en el lugar adecuado. Y ahí empecé a hablar diciendo que esperaba que aguantaría mi lucecita aquí. Que se me ha roto un cable de cargador y necesito otro, así que voy un poco limitada. Ya mañana cojo una. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace mucho no nos hemos visto. Hoy traigo un tema muy interesante. Tengo mis notitas, como siempre. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, voy a leer, como siempre. Suelo iniciar, ¿sí? Todos los directos. Hoy os traigo el tema de síndrome de alienación parental y solo lo leo por una sola cosa, alienación. A mí me sale más a decirlo alineación, pero no es adecuado. Entonces, bueno, traigo este tema que abreviando SAP se llama, ¿no? En la psicología. Lo que hay en mi cartelito: el efecto dañino de la alienación en los niños, la madre-padre víctima, recuperación, defensa, la importancia de la concienciación. Pues este es el tema que traigo para hoy. Cuando miro para allá estoy mirando la batería de mi ordenador, ya que de ahí funciona la luz. Bueno, pues este es el tema de hoy. Un tema muy importante que hace semanas ya, ¿sabéis esa sensación cuando se está taladrando la mente, está dentro vuestro la voz diciendo ese? Pues ese es el tema que tenía que traer. ¿Por qué? Primero, por mi propia experiencia también, después porque yo personalmente conozco otras personas que le ha tocado estrechamente ese tema. También porque en las asesorías me encuentro muchas veces, ¿vale? Con ese problema. Y ya no quería esperar más, no podía esperar más. Lo veo súper importante concienciar sobre este tema. Lo veo súper importante que esté dentro del uso común, ¿vale? Que sea un concepto conocido para que todo el mundo que sufre de ese problema puede levantar la voz, puede hablar y puede encontrar las soluciones deseadas. Bien. Si tengo cualquier problema con el internet, con la voz, con el sonido, por favor avisadme, ¿vale? Os digo que os voy saludando mientras tanto. Hola, hola. Hola, hola. Me gusta hacer los directos interactivos, entonces si tenéis comentarios, por favor añadidlo. También me gustaría saber cuál es la razón por lo que estéis aquí, ya que estoy trayendo un tema muy especial. Tal vez tengáis una experiencia personal, tal vez os toque de cerca ese tema. Me gustaría conocer lo que podéis compartir de vuestra historia, ¿vale? Pues comentad, preguntad y lo que pueda lo voy a responder. Ok, síndrome de alienación parental. A mí me tocó vivirlo de cerca hace muchos años, ¿vale? Aquí apunté, es mi notita siempre que estoy mirando cuando estoy mirando hacia abajo, ¿vale?
donde podemos vivir esa alienación. Entre malos tratos, relaciones tóxicas o también de menor nivel puede aparecer en relaciones convencionales, vamos a llamarlos convencionales, ¿vale? Donde uno no se da cuenta y se está alienando en la relación. No quiero evitar esa palabra, pero siempre os lo digo, me va más fácil alineación y por eso sufro un poquito. Pero bueno, si por ahí voy a evitarlo, voy a decir criar contra, así me vais a entender. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comentad, preguntad. Me alegro que estéis aquí, que es muy importante que corra la voz, voy a decirlo así. Muy bien, pues podemos vivir esa experiencia en cualquier tipo de relación que no sea sana, ¿vale? O que haya problemas y principalmente y en las relaciones convencionales también cuando hay niños en el medio y entra la pareja en la etapa de la separación, pues lamentablemente puede aparecer aunque fuera temporalmente, ¿vale? Yo, desde mi experiencia que os voy a contar, también lo vi importante traer este tema porque aunque hayamos progresado muchísimo, ¿no? Con mi hijo hemos corregido muchísimas cosas, muchísimas actitudes. Han tardado muchos años para trabajar en las secuelas de esa alienación. Era chiquito, ahora mi hijo tiene 16 años, ¿vale? Y tenía 9. Ya que os veis casi, con 2 años de diferencia, casi el doble de edad, ¿no? Son muchos años de trabajo y ya os lo digo, sea cualquier tipo de trauma que alguien lamentablemente tenga que vivir, malos tratos o relaciones tóxicas o que los hijos tengan que sufrir una separación, pueden ser muchos años las secuelas si no se cuida, ¿no? Bueno, en mi caso, mi hijo era chiquito, ¿vale? Y pasó ahí. No voy a entrar mucho en detalles personales, ¿vale? Simplemente como apunté en el cartel, el efecto dañino en los niños y la recuperación, los puntos que voy a mencionar también mi hijo recorrió, ¿vale? Y también aquellas personas que yo conozca o que han pasado por mi asesoría, el patrón siempre es lo mismo, ¿vale? Os traigo ese tema para que podáis conocer un poquito más los síntomas también, por si reconoceríais a alguien en vuestro entorno. Bien, pues nos puede pasar en cualquier tipo de relación que no sea sana. ¿Qué sería? Que fuera una crianza contra el otro progenitor. Bueno, hablar mal del otro con comentarios inofensivos, voy a decirlo así, inofensivos, que no nos damos cuenta. Como fuera un comentario así, ay, porque ella es así, o él es así, porque nunca, porque siempre, ¿no? Esos comentarios, ya dejando claro que los hijos no deberían escuchar ningún tipo de comentario sobre el otro o progenitor o progenitora, ¿vale? O sea, debería ser como un tema tabú hablar mal del otro. El niño va creciendo igual, va sacando sus propias conclusiones, pero hay que comprender que el niño nace queriendo a los dos padres, ¿vale? Sí, evidentemente la situación lo permite, ¿no? En una casa y el niño no está siendo maltratado. Normalmente, o muchas veces en esos casos donde haya una alienación, los niños no son directamente maltratados, suele ser una manipulación sutil, un chantaje, ¿vale? No quiero ahora entrar en analizar en aquellas relaciones donde sí hay un maltrato directo hacia el niño, aunque la alienación en sí es un maltrato, ¿no? Psicológico.
Bien, otro sería hablar intencionadamente, o sea, conscientemente, a plena voluntad, hacer un lavado de cerebro, empezar a taladrar y repetir lo mismo cada día para el niño, para que se meta dentro de la cabeza, para que llegue a odiar al otro, para que llegue a rechazar al otro. En mi caso, por ejemplo, cuando lo viví, realmente fue una relación muy tóxica, ¿vale? Fue una relación de maltrato psicológico, ¿vale? Y allí no fue intencionado, ¿vale? Pero sí desde la inconsciencia fue llenando la cabeza del niño, ¿no? Hasta tal punto que el niño mismo empezó a rechazarme, ¿vale? Sin querer verme, no podía acceder a mi propio hijo, llegó en un punto así, ¿no? La historia, que realmente apareció un peligro de secuestro, por decirlo así. Entonces fue muy difícil como madre vivir eso. Cuando llegué a ver en esa etapa a mi hijo, también es uno de los síntomas que os quiero decir, hay ciertos síntomas que se puede descubrir en los niños, ¿no? Donde viven en ese estado de disonancia cognitiva por tener que elegir entre los dos padres, ¿no? Que están expuestas a esa obligación que es terrible para ellos. Pueden ser síntomas, erupciones cutáneas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de mi hijo en la mano, ¿no? Lo tenía todo despelado, toda la piel, pero rojo, sangre viva. Después, otro síntoma puede ser, si son hijos más pequeños, ¿no? Volver a hacer pis en la cama, ¿no? Y nerviosismo, ansiedad, ¿no? Descontrol emocional, pero hasta niveles extremos, ¿vale? Fue muy duro ver a mi propio hijo en ese estado, que hasta entonces teníamos una relación muy cercana y de repente notaba que fue alejada y separada de mí sin haberlo querido, sin haber hecho nada. ¿No? Y en aquel mismo momento hay que comprender eso, que realmente lo que pasa es que un hijo o hija, un niño, cuando es víctima de esa alienación, realmente pierde sus padres. No solo uno. Los dos pierden totalmente la confianza. Primero, la mente llega en un estado psíquico y ahí están las secuelas. En una disonancia cognitiva significa que tengo que creer malo, bueno, quién es lo malo, quién es lo bueno, a dónde me pertenezco. Entonces no sé qué es verdad, lo que dice uno, lo que dice otro, y es un continuo estado de locura. Y en la psicología no hay un peor estado que el estado de dualidad, ¿no? Es lo que lleva al borde de la locura. Si todo es malo, no vamos a volvernos locos, por decirlo. Si todo es bueno, no vamos a volvernos locos. Si hay una continua frustración, ¿vale? Pues es ahí donde el niño se desequilibra totalmente, ¿vale? Voy a seguir. Sí, bueno, y ahí también de qué forma puede aparecer esa alienación. Dar, por ejemplo, instrucciones directas y concretas a los hijos. No vayas, o haz esto, haz otro. Dile esto, háblale así, háblale de otra forma. Llamadas para que haga daño al otro progenitor, llamadas para que miente, peticiones, ¿vale? Hay mucho tipo de alienación posible. Y ya os lo digo, en las etapas de las separaciones, evidentemente se aumenta eso, aunque durante la relación es posible también. Durante una relación donde todavía conviven los progenitores, madre, padre, hijos, ¿no? ¿Cómo se hace ver eso? Bueno, a través de los malos comentarios, cuando uno no se da cuenta, no está hablando con la pareja, no, porque tú, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si después en privado vamos hablando con el niño y vamos simplemente expresando nuestra opinión sobre el otro.
O sea, simplemente eso no tiene que pasar. No tenemos que opinar sobre el otro, sobre la otra, ¿no? Bien, voy a seguir. Añadid vuestros comentarios si queréis. Me gusta hacerlo interactivo. Yo sé que no es un tema fácil ni convencional. Lo he traído por su importancia. Si os había pasado, si tenéis experiencia en eso, si tenéis hijos, si lo habéis vivido vosotros mismos, ¿vale? Os escucho. Bien. Pues sigo leyendo mi notita, ¿vale? Vale, ¿cuál es otro síntoma que viene? Y es eso con lo que me encuentro mucho en las asesorías. Bueno, pues los hijos alienados después suelen desarrollar una actitud agresiva porque primero quien chantajea, manipula, ¿no? contra la madre o contra el padre, logra que el hijo o hija sea como su pequeño yo, pequeña yo, ¿no? Y entonces la víctima, que sería el progenitor, que se queda solo, se queda aislado, ¿no? Perdiendo, por decirlo, los hijos, ¿no? Vive esa aislación de una parte, vive la pérdida del cariño del hijo y realmente empieza a tener de repente dos maltratadores o maltratadoras, ¿no? Directamente. Y ahí está uno de los problemas de las víctimas, ¿no? Con lo que me encuentro es un patrón continuo en ese tema. Muchas veces las víctimas, sea mujer, sea hombre, se proyectan en el hijo, en la hija, o el progenitor maltratador o maltratadora. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque siguen existiendo heridas, ¿no? De los malos tratos o de la relación tóxica. Y como el hijo o la hija actúa de la misma manera, ya que ha sido inculcado dentro de él esas actitudes o ella, la víctima o el víctima, bueno, si no tiene trabajadas las heridas, pues va a proyectar el adulto en el niño, ¿no? O niña. Y es por eso que es muy importante que después de separaciones tormentosas, después de malos tratos, de relaciones tóxicas, cojamos ayuda psicológica, no solamente para los adultos, sino para los niños también, para que se pueda trabajar todas esas secuelas. ¿Por qué se tienen los hijos después de las relaciones tóxicas, tormentosas, alienaciones, esas actitudes agresivas? Bueno, primero hay que comprender una cosa. Un niño o niña es un ser indefenso, ¿vale? Es como estar en la jungla. Los niños quieren una sola cosa, sentirse seguros, seguras, ¿vale? Quieren protección. Entonces, ¿qué es lo que ven cuando hay ese tipo de relaciones? Bueno, pues lamentablemente viene el maltratador o viene el padre, madre más tóxica como el miembro más fuerte de la manada, ¿no? Y empiezan a adaptar sus actitudes a ese miembro para poder salvarse. Es una actitud de supervivencia. No podemos culparlas. Y por eso cuando haya una proyección en el niño sobre el adulta maltratadora, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta. Y hay que trabajarlo mucho, esa proyección, y volver a poder ver el niño detrás de esas máscaras agresivas, ¿vale? Que fueron inculcadas por el alineador, ¿no? Por decirlo así. Bueno, espero que se me entienda. Sí, es un poco complejo el tema. Preguntad, añadid vuestros comentarios, ¿sí? Lo veo muy muy importante hablar de todo eso porque veo, es una cosa que yo viví en mi propia piel, que gracias a Dios hoy en día ya no nos afecta eso, por suerte. Hay paz, por decirlo así, pero
lamentablemente me encuentro aún con muchos, sea en las asesorías, sea entre conocidos, que siguen sufriendo los efectos, las secuelas de una alienación así que ha pasado a años atrás. Es una cosa psicológica muy compleja, ya bien lo sabéis, que realmente en el camino de crecimiento personal, en el camino de la sanación, en el camino de cualquier trabajo terapéutico, la clave de todo es la madre y el padre. Entonces, si ahí, ya allí simplemente sin quererlo llevamos creencias limitantes, llevamos todo tipo de actitudes, patrones, pero si encima hay un daño intencionado, o aunque no fuera intencionado, pero hay un daño contra uno de los progenitores y el niño o la niña escoge esa actitud o es víctima de todo eso, pues la recuperación y la reparación que haya que hacer es mucho más grande y mucho más complejo. Hola, hola a todos los que habéis llegado ahora. Os digo, estamos hablando sobre el SAP, sobre el síndrome de alienación parental, ¿vale? Que es un tema muy importante a hablar, a concienciarse sobre ello. También compartid ese tema, hablad con vuestros conocidos, que sepan que eso existe, ¿vale? Se puede denunciar, ¿vale? Yo no lo hice aquel entonces, tampoco entendía lo que me pasaba, ¿no? Fue hace muchos años atrás. No, pero se puede denunciar, se puede pedir ayuda y existe, hay profesionales que conocen ese concepto, aunque todavía hay que expandir ese tema, ¿no? Bueno, voy a seguir. Claro, ¿qué pasa en esos casos donde hay esa tormenta entre los padres? Bien, vamos a decir lo que el niño lo sufre, ¿no? Es víctima en el sentido que se pone a favor de uno de los progenitores. Bien, se queda la madre o el padre aislada, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando tiene posibilidad de ver al niño o la niña y pasar tiempo con ella, pues ¿qué va a hacer? Intentar corregir esas actitudes, ¿no? Marcar límites, no permitir la agresión, no permitir el chantaje, no permitir una manipulación, no permitir palabras degradantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña doblemente, ¿no? Lamentablemente en esa fase de corrección, doblemente va a sentir enojo, ira, contra su madre o padre, que no tiene nada de culpa, que le han criado contra ella o él, el niño, niña, ¿no? Es súper complejo, ¿vale? Entonces, a través de esa corrección, el niño empieza a percibir, entra en una fase aún más frustrante, ¿vale? Donde recibe aún más límites. En el caso de mi hijo, por ejemplo, ahí estaba que se echaba todo el enojo, ¿no? Encima mío, yo corrigiendo cada 2 por 3 esas actitudes, trataba de hablar de justicia, de amor a las dos partes, ¿no? Y al corregir una actitud agresiva, ¿no? Evidentemente resulté ser yo quien maltrataba, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Por ejemplo, cuando hay una alienación, la economía puede ser un arma muy fuerte que no se paga, ¿no? Manutención, por ejemplo, al padre, a la madre, ¿no? Y después se aprovecha eso diciendo que mira que no es capaz de hacerte cargo, etcétera, ¿no? Muy triste, es que no solo en mi caso, pero me encuentro en esos casos donde es tal cual, ¿vale? No quería hablaros hoy del tema desde todo lo psicológico y tal, más bien quería compartir mi propia experiencia y lo que experimento a través de las sesiones y con todas las personas con las que me encontré y han sufrido ese problema. Yo creo que cada semilla aporta,
¿no? En ese terreno, lo que es el cuidado de los hijos. Y más porque estoy súper agradecida que yo hoy en día lo hemos podido superar eso con mi hijo, y al encontrarme en el presente que hay personas que todavía lo sufren, pues más me vi obligada a hacer ese directo. Gracias, os digo a todos, gracias por estar aquí. Es muy importante. Bien, pues sí, voy mirando mi notita, ¿vale? Evidentemente, el hijo que sufre la alineación, y vamos a decirlo que con el tiempo va entrando un poquito en conciencia, ¿qué puede ayudar? Y ahí en la parte, añado en la parte de recuperación, defensa, ¿no? El mayor ayuda que van a tener esos papás, mamás, los que han sufrido o fueron víctimas, es el tiempo. Donde el niño o niña va creciendo, va entrando más en conciencia, va viendo con sus propios ojos las actitudes, realmente se va dando cuenta quién está ahí, quién se hace cargo o cuál persona cómo se está comportando. Paciencia, muchísima paciencia hay que tenerlo, y tratar de ser fuerte en eso, que el niño siga o la niña siga un tratamiento psicológico, ¿vale? Y si no se pueda, pues aconsejo a todos aquellos que fueron víctimas que vayan leyendo, vayan a autoeducarse sobre el tema, vayan leyendo muchos artículos, cómo trabajar con niños sensibles, cómo trabajar con niños que fueron víctimas, o qué hay que hacer durante la etapa de separación, o qué hay que hacer en el caso de una alienación, ¿vale? Que vayan leyendo de ese tema, ¿vale? Y se autoeduquen. Si por ejemplo los hijos son un poquito más grandes y negarían el tratamiento psicológico, porque eso también puede pasar, ¿no? Desde el aspecto yo no lo necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bien, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis añadir algún comentario? Os respondo. Yo siempre acabo hablando sin parar y me escucháis como buenos oyentes, pero bueno, me encanta responderos y hacerlo interactivo, así que os llamo que lo hagáis. Bien, vale, esto ya lo he dicho. Sí, voy mirando mi papelito, un segundo. Sí. Ese estado, cuando los niños entran en ese estado de disonancia cognitiva, como que están obligados a escoger entre los dos padres, ¿no? Realmente lo que les pasa, que empiezan a crecer sin progenitores, ¿vale? Porque les separan de uno, ¿vale? Les separan de un progenitor, ¿no? Y después el niño mismo se va dando cuenta de las actitudes del otro progenitor con el tiempo, ¿no? Y muchas veces en esas ocasiones donde realmente esta crianza en contra es muy fuerte o muy grave, muchas veces uno de los progenitores realmente no se hace cargo del hijo, o sea, desaparece. Eso principalmente pasa en las relaciones de malos tratos, ¿no? Entonces, si uno de los progenitores está desaparecido, ¿no? Y queda el otro, pero no hay confianza porque hubo una crianza en contra, entonces el niño desde muy pequeño se ve obligado a crecer solo, porque no puede confiar ni en uno, porque no sabe lo que es la verdad, o sea, tiene la mente
partida, tiene la mente llena, y si él, quien alineó, ¿no? Si sigue presente en la vida del niño, pues la disonancia cognitiva no para y es una constante frustración. Si no está presente, igualmente no está presente, o sea, hay una imagen de madre o imagen de padre que está faltando de la vida. Y eso es mucha, mucha soledad para un alma infantil, digo así, ¿no? Entonces es un grandísimo trabajo y se exige mucha paciencia. Parte de la víctima, del padre, de la madre, que al final trata de reconducir todo eso en una dirección adecuada. Hay que comprender a los hijos, hay que comprender que lo único que hacen que se les activa el instinto de supervivencia, ¿vale? No lo hacen queriendo, hay que trabajar mucho esa proyección, que no tengamos, ¿vale? Que no proyectemos a la madre, al padre que aliena, que maltrata, que habla en contra, ¿vale? Y por más difícil que sea, hay que intentar a no hacer lo mismo. Es igual cuán difícil es igual las cosas que digan sobre uno, ¿vale? Hay que frenar la lengua, hay que frenar y no hacer lo mismo, porque entonces el niño definitivamente no tiene dónde agarrarse, no tiene ese faro, por decirlo, a dónde tirar. Y os lo digo que con mucho trabajo, pero se puede lograr, se puede reconducir. Pero sí, son meses, son años de trabajo, ¿vale? Para alcanzar un nivel sano de nuevo y ver que el niño o la niña ya no se está siendo afectada, ¿vale? Realmente hablo desde la propia experiencia y también a través de conocidos, ¿vale? Conocidos cercanos, también en las asesorías, lo que vi, ¿vale? Los efectos, ¿ok? Así que bueno, vamos allá a ver. Sí, otra cosa que se forma en los niños que han vivido esa experiencia. Se le forma si se junta una relación tóxica en el fondo entre los padres, donde no hay acuerdo y hay una pelea constante, por ejemplo. Se le forma lamentablemente, la mente se queda en el polo positivo, como continuamente están expuestas a la frustración, al no sé qué va a pasar, a la toxicidad, ¿ok? La mente se queda en el polo positivo y entonces se les integra el patrón de proyección negativa hacia el futuro. Entonces esos niños primero no van a tener confianza en que las cosas puedan salir bien, no van a poder creer ni en el amor, ni en que la gente fuera buena, ¿ok? Evidentemente, la imagen que se queda dañada, sea la madre o sea el padre, van a sentir rechazo hacia esa figura, ¿ok? Materna o paterna, pero en forma de pareja, ¿vale? O sea, si la víctima fue la madre, ¿vale? Porque el padre habló mal, etcétera, pues el niño o la niña hacía las mujeres o hacia sí mismo, o sea, lamentablemente se llevan internamente también, ¿no? Es muy complejo el tema y espero que cada uno lo que le suene puede comprenderlo. No puedo explicarlo mucho más simple, estoy tratando, pero tiene muchísimos factores y se puede acercar al tema desde muchos puntos de vista y perdonadme si en ese caso el idioma me impide que lo explique mejor. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. Bien. Sí, ¿cómo es la recuperación? Bueno, es poco a poco volver a ganar la confianza del niño que sin haber hecho nada se perdió, ¿vale? Por un lavado de cerebro, ¿vale?
Hola, hola, encantada de tenerte aquí. Se puede mirar desde el principio, ¿vale? El directo lo digo a todos aquellos que habéis entrado un poquito más tarde, que es un tema muy importante, ¿vale? Que he tocado puntos muy importantes, entonces vale la pena que volvéis a mirar aquellas partes, después se quedará grabado en mi perfil. Para poder ver en detalles ese tema. Bien, pues, ¿cómo se puede hacer? Poco a poco, volviendo a ganar esa confianza que se perdió, avanzar, por decirlo, avanzar el machaqueo, el malos comentarios que la niña o el niño haga a nosotros, o sea, a la madre o al padre víctima que fue alienada, ¿no? Con mucha tolerancia y poniendo mucha psicología encima, entendiendo que el niño o la niña no tiene culpa, que recibió, por decirlo, un lavado de cerebro, ¿vale? Y hay que trabajar muy fuerte y muy duro. Y por decirlo, y lamento decirlo de esa forma, pero esa es la verdad, volver a secuestrar esa mente que fue secuestrado, ¿vale? Pero con otras formas, no de la misma forma, hablando mal del otro, eso no va a servir porque entonces estaremos haciendo lo mismo, sino empleando conciencia, sino tratando de hacer lo mejor posible, teniendo mucha apertura, ¿vale? Conversando mucho con el niño, con la niña, dejando que se exprese, ¿no? Hubo una etapa, por ejemplo, en mi experiencia personal, donde a través de que mi herida tampoco estaba sanada, aquel entonces, ¿no? Entonces fue muy difícil escuchar cualquier comentario del niño porque mi corazón se moría a ver lo que sufría mi hijo en el medio de todo eso. Entonces lo que se quedaba que mi hijo no podía expresarse, ¿no? Pero el hecho era que cuando se expresaba igual de agresivo como aquel entonces su papá. Entonces yo misma, como iba avanzando con toda mi sanación, ¿no? Poco a poco, conscientemente, iba abriéndome cada vez más para que el niño cada vez más pueda expresarme todo lo que le pesaba, ¿no? De la forma como podría. Y después hablábamos que de esa forma no, que así no, trata de usar otras palabras, trataba de explicar las cosas desde la psicología y no nos queda otra que hablarlo desde una perspectiva psicológica, ¿no? Haciendo decir que no lo ha hecho bien el otro, que nosotros tampoco podíamos marcar esos límites, o sea, nunca no entremos a ese error como culpar al otro. Hay que explicar si tratamos de volver tratamos de corregir a un niño que fue alienada y somos las víctimas, ¿no? Entonces no hay otra manera que hablar que el otro progenitor no lo ha hecho bien y nosotros tampoco estábamos en la altura para poder poner esto en un pedestal. Evidentemente no estoy hablando de los casos extremos donde hablaríamos de cárcel y etcétera. En el caso de malos tratos, sí, ahí hay situaciones bastante graves, ¿no? Aún así, para que el niño entienda que todas las personas, para que pueda leer, pueda ver en un concepto de que todos los seres humanos cometimos errores en mayor o menor nivel, que entienda que aquí nadie es perfecto, no hay a quien juzgar, ¿no? Porque solo así podemos redirigir una mente secuestrada basada en la culpabilización, en la venganza, en la señalización. Solo así podemos volver a reconducir a un mundo más o menos equitativo, ¿vale? Donde se pueda actuar con justicia. Por eso, siempre pedid ayuda, aceptad la ayuda psicológica, preguntad a expertos sobre el tema, ¿vale? Si cualquiera que ve ese vídeo tiene ese problema, tranquilamente me puede escribir a mí también en mi perfil o en el perfil del portal. Voy a estar leyendo esas cartas, voy a estar leyendo esas preguntas, ¿vale? Podéis coger también sesión si fuisteis víctimas, si estáis trabajando o tenéis un hijo o hija problemático en vuestra casa, ¿vale? Soy técnico en violencia de género, entonces esos patrones se incluyen todo en lo que trabajo, ¿vale? Desde mi propia experiencia también desde lo que tengo en las asesorías, os ayudo lo máximo posible, ¿vale? No tenéis que hacer nada más que escribir
y encontrarme, ¿vale? También tenemos, en el portal también tenemos tratamiento psicológico para niños, ¿vale? Entonces, si vuestros hijos necesitan asesoría, necesitan tratamiento psicológico, pues podemos hacer terapia con ellos, ¿vale? Enfocada en ese tema, si así lo queréis, o simplemente trabajar los efectos de la separación, ¿vale? O de cualquier actitud problemática que tengan ellos, ¿ok? Bien, voy a ver qué me quedo todavía. Bien. Sí, esto ya lo dije. A ver qué más me quedó. Sí, me parece que casi lo dije todo. Sí, bueno, me alegro, pues creo que pude concluirlo muy bien explicándolo todo. ¿Por qué es importante la concienciación? Porque al fin y al cabo se parece tan común o tan normal cuando decimos, ay no, porque siempre habla mal de mí o siempre hace eso, hace el otro, ¿no? Y solo vamos así tomándolo así a lo ligera las cosas y porque cada uno piensa, ¿no?, en su pesar, pero por ahí hay que darle mucha importancia a los niños. ¿Por qué os lo digo? Porque claro, diariamente trabajo en las sesiones con personas para reprogramar la mente de todo lo que han vivido de la niñez. Porque siempre hay que enfocarse en la herida de madre y padre como para sanarnos y reprogramar esas creencias limitantes que tengamos en la mente para alcanzar mayores niveles de vida o liquidar toda la toxicidad de nuestra vida. Entonces, cuando alguien atraviesa una etapa así, una etapa de separación o tiene que mantener relación con el padre, con la madre de sus hijos y ya está separado y la relación no es muy sana o no es la más equilibrada, pues ahí siempre hay que tener mucha atención en los hijos. Hay que tener atención cómo y de qué forma hablamos en el teléfono delante del niño, niña. Cuando hablamos con el otro progenitor, de qué forma comportamos cuando los niños están delante y realmente lo que habría que entender, ser madre o ser padre es una responsabilidad tremenda y hay que integrar, inculcar esa responsabilidad. Lo que hagamos, como actuemos, va a ser copiado. Lo que hay que entender que un niño o niña nace inocente. Lo que le decimos se lo cree. Hay que partir de esa idea, ¿vale? Que son como esponjas. Entonces, con lo que le llenemos la cabeza, eso es lo que va a ser la verdad para ellos. Y si lamentablemente alguien sufrió en ese aspecto, ¿ok? Pues es muy difícil volver a secuestrar una mente. Y digo así volver a secuestrar porque realmente eso es lo que pasa en el caso de una alienación. Secuestran la mente del niño, le separan del otro progenitor, ¿no? Y realmente le quitan la madre o quitan el padre que hubiera podido tener. Y ya, o sea, no hay solución. Ya está quitada y faltan años. Y muchos meses de trabajo para que el niño vuelva a creer que ese progenitor o progenitora no es mala, ¿vale? O malo. Es muy duro vivir eso. Y bueno, desde aquel punto donde estoy yo y con las personas que yo me encuentro, bueno, en las asesorías, estamos hablando en la mayoría de las veces de malos tratos o relaciones muy tormentosas, ¿vale? Donde pasa eso, ¿vale? Pero mucha paciencia. ¿Qué son las cosas importantes? Voy a repetir aquí antes de cerrar y vuelvo a mencionar los que han entrado más tarde. Que por favor mirad desde el inicio del vídeo todos los temas, puntos, detalles que toqué sobre ese tema, que son muy importantes, ¿vale? Si podéis, compartid el vídeo, hablad de ello, hablad sobre el tema, ¿vale?
Fijaos en vuestros conocidos, hablad con vuestros conocidos si descubrís esas señales, que no lo hagan, ¿vale? Que ni el nivel más mínimo, ¿vale? No hablen mal. Y donde veis que hay una grave secuela, porque por ejemplo, en el caso donde haya malos tratos o haya por ejemplo narcisismo en el medio, ahí pasa muchas veces que el abusador o maltratador o maltratadora, no en el caso de ser una mujer, logra que la víctima parezca el agresor, ¿no? Y ese fue el caso donde os lo dije, la privación económica, ¿no? En ese caso, y hacer aparecer la otra persona como que no puede cuidarse de los hijos para coger así los hijos y quitarse del otro, ¿no? Es una de las herramientas en esos casos, que son cosas muy fuertes, ¿no? Y por ahí la gente no se sabe que eso exista, pero sí existe, lamentablemente. Bueno, pues así antes de cerrar voy a volver a mencionar las cosas importantes. Muchísima paciencia, muchísima paciencia. Si fuiste víctima, ok, con tu hijo, con tu hija, muchísima paciencia. Entender que es un niño, niña, ¿vale? No es el padre, no es la madre. Porque muchas veces, lamentablemente, esos niños parecen ser sus propios madres o padres, usan las mismas palabras y eso es lo asustante. Y realmente os lo digo, que la razón que ya hace semanas pensaba en ese directo, pero la clave fue cuando escuché hablar en una asesoría a la persona delante mío diciendo, pero es que sus frases son como lo del otro, es que sus frases, sus actitudes son... Y digo, ya tengo que hacer ese directo, porque es lo que pasaba, ¿no? Yo también hace muchos años miraba a mi hijo y digo, Irán, pero hasta las frases eran las mismas, frases que un niño jamás diría, ¿vale? No porque se parece un niño a su madre o a su padre, realmente cuando uno reconoce que el niño o la niña está usando la frase de la madre o del padre, ¿vale? Que fue inculcada aquella frase. Y eso es muy fuerte después, eso quitarlo de ahí. Así que bueno, mucha paciencia entendiendo que ese pequeño ser o pequeña ser no es el adulto, ¿vale? Por más que parezca una copia del progenitor o progenitora. Después, tratamiento psicológico o ayuda psicológica tanto para el adulto víctima, ¿vale? Tanto para los niños, hijos en el medio, cuidar mucho en la etapa de separación, cuidar mucho lo que hacemos en el teléfono, cuidar mucho lo que hablamos con las amigas, con los amigos delante de los hijos, ¿vale? Después, autoeducarse, ¿vale? Leer sobre el tema, leer cómo hacerlo mejor y bueno, lo más importante, ahí los víctimas deben trabajar, los adultos deben trabajar el autoestima mucho y aprender a marcar límites. Y por más que cueste, hay que marcar muchos límites a esos hijos, hijas que lamentablemente son víctimas, ¿no? Y maltratan a la madre o al padre que no tiene nada de culpa en nada. Hay que marcar los límites y lamentablemente aguantar las piedras que se están cayendo, pero bueno, con ayuda siempre, con ayuda psicológica, preguntando a expertos, ¿vale? ¿Qué hacer en esos casos? Y si se puede convencer al hijo, hija, ir a tratamiento psicológico, si es más pequeño es más fácil porque se puede llevar, ¿no? Y uno mismo también a sanar esas heridas para abandonar la proyección en los hijos, ¿vale? Y bueno, principalmente eso sería, ¿no? Si tenéis cualquier pregunta, escribidme, háganla, aquí estoy para responderos. Mientras tanto, os lo digo,
podéis escribirnos al portal si habéis sufrido malos tratos o vuestros hijos fueron víctimas de alienación, ¿vale? Si veis necesario un tratamiento psicológico tanto para vosotros como para vuestros hijos, o si queréis saber más del tema, si queréis algunas asesorías cómo trabajar, cómo tratar con vuestros hijos que se están teniendo patrones de conducta difíciles, ¿vale? Somos aquí más terapeutas, más expertos en el tema, tenemos psicóloga infantil también, ¿ok? Yo misma soy experta en el tema, ¿vale? En todo lo que son malos tratos, ¿vale? Y respecto a los hijos y alta sensibilidad, ¿vale? Ese paquete así conjuntamente. Escribidnos, pedidnos ayuda, ¿vale? Si es solo eso os vamos a aconsejar. Podéis tener solo una consultoría si es lo que necesitáis, pero por favor, no os rindáis, que a veces eso puede ser muy difícil, desanimar mucho, ¿no? Aguantad, porque siempre hay luz al final del túnel, ¿sí? Confiad en vuestros hijos y lo que os dije, el tiempo os ayudará, ¿vale? Agarraos en vuestros conocidos que os entiendan, que sepan la verdad, ¿vale? Y esperad con paciencia que el tiempo haga lo suyo y tratad de fomentar la conciencia tanto en vuestra casa como fuera de ella, ¿vale? Y bueno, principalmente eso, ¿vale? Aquí en el Instagram nos podéis encontrar con el nombre Proyecto del Portal, @Proyecto del Portal, ¿vale? En nuestra página web www.proyectodelportal.es. Ahí podéis ver todo lo que hacemos, podéis ver el tipo de sesiones que ofrecemos. Y bueno, nada, aquí estoy yo y aquí estamos todos para ayudaros. Y muchísimas gracias por haber mirado el vídeo, si lo miran de grabación, y a todos aquellos que ahora están aquí. Muchas gracias. Gracias por haberme permitido hablar de este tema. Y nada, os pido que hablad de ello que existe, ayudad a todos vuestros conocidos. Si veis a alguien quejarse de algo parecido, decidle que habéis escuchado de este tema, que se enteren, ¿vale? Que se metan dentro, que lean más, ¿ok? Es muy importante, ¿vale? Compartid el vídeo, ¿ok? Muchísimas gracias. Os deseo mucha fuerza. Doy las gracias por querer escuchar, por querer crecer, por estar aquí. Y nada, vendré, no me acuerdo exactamente la fecha, pero vendré creo que semana que viene con el directo Tu Poder Ilimitado. Así que esto va a ser un otro tema que también vale la pena mirarlo, ¿vale? 1000 besos, 1000 abrazos a todos vosotros y nada, confiad, siempre hay luz en el túnel, solo hay que aguantar persistencia, disciplina y mucha paciencia y mucho amor. 1000 besos, gracias.